Ok, buenas tardes, días o lo que sea. Vamos a comenzar con esta pequeña serie de videos informativos sobre algunas de las asignaturas o conceptos básicos muy necesarios. Esto es para estudiantes, para despejar un poco dudas sobre pues temas muy básicos pero necesarios en el área de la ingeniería, como es el álgebra básica. Lo que vamos a ver ahorita es álgebra básica básica. Y vamos a despejar algunas dudas de lo que generalmente malinterpretamos o a veces nos falta un poco de información para comprender un poco el concepto. Vamos a comenzar con los números. Los números, pues ¿para qué nos sirven, no? Para muchas cosas: sumar, contar. O sea, si te subes al autobús y le das el dinero al señor del conductor y te da un cambio, y eso tiene una base de conteo. Entonces, vamos a analizar un poco las propiedades de los números para comprender un poco más sobre estos temas. Cabe señalar y aclarar que esta serie de videos que vamos a estar viendo es sobre diferentes temas que competen al área de la ingeniería, y comprender un poco de la razón del por qué es necesario analizarlo. Nótese que el álgebra es una herramienta, es decir, vamos a visualizarlo como eso, como una herramienta. Es decir, no andas por la vida haciendo, no sé, polinomios, despejando, etcétera. Pero es una herramienta que te abre todo un mundo de razonamiento lógico. Razonamiento lógico que tú puedes aplicar a la vida cotidiana. Es decir, no vas a ir por la vida resolviendo funciones, ecuaciones lineales, ecuaciones de diferente índole. No vas a ir resolviendo la derivada y la integral cuando te subes al camión y le das el dinero al señor del camión. Sin embargo, es una herramienta que te permite básicamente tomar decisiones lógicas. Una herramienta que utilizas en otros ámbitos, tanto de la vida estudiantil como de la vida cotidiana, ¿sí? Es una herramienta como quien aprende a usar una pala. Una pala no la traes todos los días, no todos los días la usas, pero cuando la necesitas usar, la sabes usar, si es que aprendiste a hacerlo, ¿no? Entonces, igual en el caso de la álgebra básica, así como el cálculo, como otras herramientas, son eso, herramientas que te sirven para el desempeño tanto en tu vida como estudiante, como más adelante en tu futuro profesional. Dicho esto, vamos a comenzar, como les comentaba, sobre las características de los números. Los números, ¿qué son los números? Bueno, existen diferentes clasificaciones que ya están fundamentadas, definidas, etcétera. Y ahorita nos vamos a centrar en estos 4 tipos de números. Existen otros, como son los números imaginarios, pero esos los veremos en otra ocasión. El día de hoy vamos a centrarnos en los números naturales, que son aquellos enteros positivos, aquí me faltó el paréntesis, que nos sirven para contar. ¿Como cuáles? 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta millones, ¿no? Números naturales, esos son los números enteros positivos, cabe señalar. Dentro de estos números naturales, pues ya no estamos considerando otro tipo, por ejemplo, los negativos. Entonces ahorita vamos a analizarlos, que vienen en el segundo clasificación, que son los enteros. Esta es la simbología que se asigna a cada uno de ellos: n para números naturales, z para números enteros, y se refiere a un conjunto de números, al conjunto de números naturales y sus negativos y el cero. Es decir, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, así. Todos los negativos, es desde la escala negativa, desde millones negativos hasta millones positivos, pasando por el cero. A ese conjunto de números se le llama números enteros. Y aquí ya engloba negativos y el cero, ¿ok? Sin embargo, pues nos falta todavía considerar otras cantidades que son posibles
valores que se pueden medir, como por ejemplo la clasificación de los números racionales. Los números racionales se refiere a cualquier número que puede representarse como A sobre B, es decir, como una fracción. Números fraccionarios donde A y B son números enteros que pueden ser tanto positivos como negativos, es decir, pertenece a los números enteros, positivos, negativos, exceptuando el 0, donde cuando divides entre 0, eso no tiene un valor como tal, entonces exceptuando la división entre 0. Así tenemos, por ejemplo, menos 4, menos 3 entre menos 3, que esto es, ahorita vamos a ver las propiedades, que esto equivaldría a menos 1, 0, 1, 2 sobre 3. Dentro de los números racionales están los decimales, que en realidad son fraccionarios, ¿sí? Y los representamos de esta manera, punto 67, punto 0 no sé qué, todo lo que tenga que ver con fracciones, ¿ok? Existen otros números que son los números reales. Este es un conjunto de todos los números racionales e irracionales, es decir, los números irracionales son todos los números reales que no son racionales. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Ahorita vamos a ver. Es decir, los que pueden tener raíz o no. Dentro de esta escala o conjunto, nótese o entiéndase por conjunto una serie de objetos que pertenecen a, en este caso, a los números reales. Entonces, como ejemplo, tenemos que dentro de los números reales podemos tener igual menos 3, menos 4, menos 3 entre 3, 0, los fraccionarios, los raíces, por ejemplo, raíz de 2, pi, raíz tercera de 5, etcétera. Todos los racionales e irracionales. Entonces, todos estos son los números con los que vamos a estar trabajando y analizando en esta pequeña sección. Vamos a continuar. Dentro de los números, o todos los números que ya los clasificamos como enteros, reales, racionales, etcétera, tienen propiedades que debemos respetar y que se cumplen. Y si no las consideramos, podemos caer en un error lógico, es decir, que nuestro razonamiento sería incorrecto. Entonces, debemos respetar esas propiedades y las vamos a analizar. Por ejemplo, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Que para todos los números reales donde A y B representan números reales, que puede ser cualquier valor de número, donde A puede ser 1 y B puede ser 5, no importa el valor que puedan tener entero, positivo, negativo, fraccionario, racional, etc. Pertenece a los reales. Se cumple la primera propiedad. ¿Qué significa esta propiedad? La propiedad de la suma nos dice lo siguiente, que A más B es igual a B más A. ¿Qué significa numéricamente? Si A y B representan números, significa que decimos A es igual con 1, yo digo que A va a valer 1 y B va a valer 5. Significa lo siguiente, que yo puedo tener A más B, que en este caso sería 1 más 5, va a ser igual a 5 más 1. Y se tiene que cumplir todas las veces. Es decir, 1 más 5 es 6 y 5 más 1 es 6. Y así, sucesivamente, si toma cualquier otro valor, A y B, se debe cumplir todas las veces. Esta es la propiedad conmutativa. La siguiente propiedad es la propiedad de multiplicación. Nos dice lo siguiente, que A por B, que pertenece también a esta propiedad, es conmutativa, A por B va a ser igual con B por A. Si yo dije que A vale 1, entonces 1 por 5 tiene que ser igual con 5 por 1. Y aquí es donde luego lo que luego decimos, que en matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Es lo mismo que yo multiplique 1 por 5 que 5 por 1. Y eso corresponde a la propiedad conmutativa.
¿ok? De los números reales. Vamos a pasar a la siguiente, que es la propiedad asociativa. Esta propiedad tiene una representación tanto en la suma como en la multiplicación. ¿Qué significa? Igual que en el caso anterior, A, B y C son números reales que pueden tomar cualquier valor en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la suma? Que A más B, si yo sumo primero A más B, luego le sumo C, tiene que ser equivalente o igual a sumar A y luego más lo que nos resulte de la suma de B más C. Volviendo al ejemplo anterior, ahora yo voy a asignar, igual que en el caso anterior, A es igual con 1, B es igual con 5 y C va a ser igual con 2. ¿Ok? Entonces, si yo sé que A más B, que es 1 más 5, más 2, que vale C, perdón, aquí voy a poner 2, tiene que ser igual a lo que está el otro orden que tenemos, que es 1 más lo que resulte de la suma de 5 más 2. Si yo sumo 1 más 5 es 6, más 2 es 8, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 1 más 5 más 2, que es 7, y esto es 8. ¿Ok? Se cumple y se debe cumplir todas las veces. Esta es la propiedad asociativa de los números reales. Siguiente propiedad. En el caso de la asociativa también tiene su connotación en multiplicación. Pasa lo mismo. Nos dice que tú puedes multiplicar A por B, por C, y te tiene que dar lo mismo a multiplicar A por lo que resulte de B por C. Entonces vamos a hacerlo con los mismos valores. Y esto aplica también cuando tienes variables. Ahorita lo vamos a analizar. A representa 1 por 5, ¿sale? Que es B, multiplicado por 2, que es C. Y esto va a ser igual con lo que resulte de la multiplicación del siguiente orden. Entonces sería 1 por 5, 5 por 2, 10. ¿Ok? Del otro lado yo tengo 1 por el resultado de 5 por 2. Yo uso paréntesis para separar y denotar multiplicación. Prefiero usarlo así porque eso nos permite dividir o fraccionar las operaciones de manera que no resulte confusa. Entonces, si yo multiplico 1 por lo que resulte de 5 por 2, sería 1 por 10. Y esto nos da 10. ¿Ok? Es importante tener en cuenta estas propiedades. ¿Por qué? Porque así ya no pues andamos faltando a las reglas básicas de las propiedades de los números. Esto nos puede servir tanto como para cuando representas variables como cuando representas, que esas variables corresponden a valores de los números reales. Pasamos a la siguiente. Los números también, lo que acabamos de ver son propiedades básicas de los números. Ahora vamos a ver las identidades de los números. Los números tienen identidades que comúnmente las usamos, pero las pasamos luego por alto. Es decir, ¿qué número multiplicado por otro me da el mismo número? ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿y qué número multiplicado por ese número me da también el mismo número? Tanto sumado como multiplicado. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las identidades importantes de los números reales. La primera de ellas es lo siguiente: para todo número real A, donde A representa cualquier número real, volviendo al caso anterior, yo a A le voy a decir que vale 1. ¿Ok? Entonces, a cualquier número real A, si tú le sumas un 0,
te va a dar el mismo número A. Es decir, si tú tienes que A vale 1, entonces sería 1 más 0, esto es igual con 1, con el mismo número. La otra propiedad es la siguiente. Si tú multiplicas un 1 por cualquier número real, te va a dar el mismo número real. Es decir, 1 multiplicado por, en este caso, que A vale 1, va a ser el mismo valor 1. Por eso luego, cuando nosotros tenemos ecuaciones o expresiones donde el valor que está multiplicando a nuestra variable, a nuestra expresión, es 1, no lo pones por esta identidad, porque cualquier cosa multiplicado por 1 sigue siendo la misma cosa u objeto. 1 por A es igual con A. 1 por 1 es igual con 1, 1 por 5 es igual con 5, ¿ok? A esta propiedad, la propiedad del 0, que es cuando tú sumas 0 a cualquier cosa, te va a seguir dando esa misma cosa. Esa propiedad se le llama identidad aditiva. La identidad aditiva del 0, cuando tú sumas 0 a algo, sigue siendo eso mismo. No, esa es la identidad aditiva del 0. El siguiente significado del 1 multiplicado por cualquier número se le llama identidad multiplicativa. Es decir, si tú multiplicas al 1 por lo que sea, te va a seguir dando ese mismo valor. ¿Ok? Siguientes identidades. Inverso. Los inversos nos dicen lo siguiente. Para cada número real, A, existe un número real único menos A, tal que A más menos A es igual con 0. Es decir, que para cada número real siempre va a existir su número opuesto o inverso. En el caso de si es positivo, va a tener negativo, y si es negativo, va a tener positivo. Y la suma de estos dos te va a dar 0. ¿Ok? Siguiendo el mismo ejemplo, si A vale 1 y yo tengo que sumo A, en este caso como la expresión que tengo aquí, 1 más menos el opuesto o el inverso negativo, va a ser igual con 0. 1 más menos 1 es 0. Siguiente caso. El otro inverso es el inverso fraccionario. Para cada número real, tal que ese número real A es diferente de 0. Solo aplica para aquellos que no sean 0. Existe un número real único, 1 sobre A, tal que lo siguiente. Si tú multiplicas A por ese inverso, va a ser igual con 1. ¿Ok? Para este caso vamos a llamar a la A con otro valor. Bueno, también puede ser 1, no importa. Pero lo podemos nombrar con otro valor. Para este caso A le voy a poner 5. Entonces, si yo digo A tiene su inverso, A igual con 5, va a tener su inverso 1 sobre A, que va a ser 1 sobre 5. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico estos dos números, voy a tener 5 por 1 sobre 5. Y esto es a tener 5 entre 5. Y esto es 1. Por eso, esta es la propiedad del inverso. Y por eso cualquier cosa dividida entre sí misma te da 1. ¿Sí? 5 entre 5, 1 entre 1, lo que sea, te va a dar 1. Un objeto dividido entre sí mismo es 1. Y esto viene del inverso. ¿Ok? Para el primer inverso, que es el negativo, menos A se denomina inverso aditivo de A o negativo de A. ¿Ok? Inverso aditivo, ¿sale? O negativo de A. La segunda propiedad del inverso, que es 1 sobre A, se denomina inverso multiplicativo de A o recíproco de A. ¿Sale? Entonces, estas son propiedades que se cumplen para los números reales y que son de mucha utilidad. Por lo siguiente, ¿qué pasa si yo quiero despejar?
tengo que considerar estas propiedades. ¿Qué pasa si yo quiero sumar, restar? O sea, tengo que considerar estas propiedades dentro de la operación y debo respetarlas porque se cumplen todas las veces y eso me va a permitir, digamos, tener un razonamiento lógico más acertado. Siguiente propiedad es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, nos dice lo siguiente. Para cada número real A, B y C, donde tenemos A que multiplica a B por C, B más C, perdón, A que multiplica a B más C. Va a ser igual que tú tengas A por B más B por C, ¿sí? Esa es la propiedad distributiva, es decir, que yo puedo multiplicar a todo lo que esté dentro de este paréntesis por lo que está fuera multiplicando y se debe cumplir al momento de realizar la operación numérica. Por ejemplo, lo podemos hacer tanto con números como con variables. Lo siguiente, por ejemplo, imagínate que tienes que ahora A vale 5. B, en lugar de ser un número, es una variable. Puedo llamarla X. Y C es otro número. Entonces, esto se tiene que cumplir. Voy a tener, si yo represento esto con estos nombres que yo les di o valores que yo le di a estos números, donde B igual con X también es un número real, desconocido, porque es una variable, entonces yo puedo representar la propiedad distributiva de manera que puedo comprobarlo. Entonces, de la siguiente manera, yo tengo 5 por X más 1 tiene que ser igual con 5 por X más 5, aquí me equivoqué, tiene que ser A en lugar de B, tiene que ser A, aquí es A, 5 por 1, ¿sí? Entonces es lo que hemos visto en álgebra básica, sería 5 por X más 5 por 1, ¿sí? Y se representa todas las veces. Ahora, esto va a ser igual a que tú tengas también lo siguiente. Ahora lo podemos hacer con números. Ahora en lugar que B valga una variable, un factor desconocido, vamos a nombrar igual A con 5, pero ahora B va a valer 2 y C va a valer igual en 1. Entonces, esta propiedad distributiva nos dice lo siguiente. Igual, si tú tienes A más C multiplicado por A, va a ser lo mismo que tú tengas B por A más C por A. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner cuánto vale aquí, es 5, perdón, B vale 2 más C que vale 1 multiplicado por A que vale 5. Igual con B que vale 2 multiplicado por A que vale 5 más C que vale 1 por A que vale 5. Yo tengo 2 más 1 es 3, que multiplica 5 va a ser 15. Y tiene que ser lo mismo a tener 2 por 5, que es 10, más 1 por 5, 5. Y esto es 15. Se cumple la igualdad. Entonces, la propiedad distributiva se puede cumplir para tanto incógnitas, que sean números, pertenezcan a los números reales, o para números como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que son propiedades adicionales que es importante tener en cuenta. La propiedad de la resta. Si tú tienes A menos B, va a ser lo mismo que tener A, que le sumas al negativo de B. ¿Sí? Eso va a ser igual con, si A y B, en este caso sería si A y B son iguales, te va a dar igual con 0. ¿Ok?
Aquí sería únicamente, esto se aplica para cuando A y B son iguales o los mismos valores. Siguiente caso, división. Si tú tienes A sobre B, va a ser igual a A entre B. Cabe señalar aquí una cosa importante, que B tiene que ser distinta de 0, ¿ok? No podemos, si dividimos entre 0, eso no te da ningún valor. Vamos a ver más adelante la razón del por qué. Y vamos a hacer el análisis. Sin embargo, aquí, para este caso, incluso ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Si tú divides entre 0, no te va a dar nada. ¿Qué te dice? Error. Entonces, debemos notar que A entre B debe ser B diferente de 0, A entre B. Igual es lo mismo tener A, lo siguiente, A que multiplica a el inverso multiplicativo de B. A por 1 sobre B. ¿Sí me explico? Es lo que veíamos en las propiedades aquí, en el inverso, los inversos o recíprocos. ¿Ok? Entonces, se cumple también, es lo mismo, se cumple todas las veces. ¿Ok? Para todos los números reales también vamos a ver las propiedades de los números negativos. ¿Ok? Para todos los números reales A y B, cuando tú tienes menos por menos A, te va a dar A positivo. Y aquí esta es la propiedad del negativo, que viene también, lo hemos visto en las propiedades de los signos. Menos por menos más por menos menos, más por más. ¿Ok? Entonces aquí, negativo por el negativo de un número te va a dar positivo. Negativo de un número multiplicado por otro número te va a dar el negativo de la multiplicación. ¿Ok? Y es igual a tener el positivo primero, ahora A será positivo y ahora el inverso negativo, el inverso multiplicativo, sería B. Esto es lo mismo tener, por ejemplo, tienes menos 5 por 2, que es B. ¿Ok? A es igual a 5, B es igual a 2. Entonces yo voy a tener menos 5 por 2. Esto va a ser igual a tener, esto es menos 10. Esto va a ser igual a tener menos 5 por 2. ¿Sí? El negativo. Y se sigue cumpliendo. 5 por 2 por el negativo es menos 10. ¿Ok? Y esto va a ser igual a tener 5 positivo por menos 2. Ahora el negativo es el 2. Y se cumple. 2 por 5, 10, pero tenemos un negativo aquí, menos 10. Siguiente caso, que tiene que ver igual con el negativo por negativo de acá. Si tú multiplicas por los negativos de dos números reales, la multiplicación va a ser positiva. ¿Sí? Aquí, lo siguiente, A y B siguen siendo 5, entonces 5 y 2, entonces tú vas a tener menos 5 por menos 2, y eso te va a dar 5 por 2, 10, tiene que ser positivo, negativo por negativo es positivo, y esto es equivalente a tener 5 por 2, igual con 10. Siguiente caso, y vuelvo a hablar en el caso de fraccionarios, estas fracciones o divisiones, como las quieran ustedes interpretar, en este caso es lo mismo. B, para estos casos, B no puede ser 0, es diferente de 0. Entonces, tenemos lo siguiente, igual A sigue siendo 5, B sigue siendo 2. Menos A entre B va a ser igual con menos A entre B igual con A entre menos B. ¿Ok? Porque aquí es como si tú estuvieras, en este último caso, es como si tú estuvieras haciendo lo siguiente. A por 1 entre B, negativo. ¿Sale? Entonces, el negativo sigue
multiplicando a lo que esté multiplicando por el a. ¿Ok? Entonces tenemos menos a sobre b, que en este caso sería menos 5 sobre 2, es igual a tener menos 5 sobre 2, se cumple lo mismo, igual a tener 5 sobre menos 2. Es lo mismo, ¿sale? Y esto es importante, muy, muy importante, porque luego llega a suceder esta parte, lo he visto mucho, que dicen, ha pasado, que dicen, no, es que el negativo está multiplicando el positivo de acá menos, o por alguna razón alguien les dijo que esto sobre el negativo aquí se hacía positivo, algo muy extraño. Es porque estamos malinterpretando, ¿sale? Las propiedades de los números por algo están definidas y se cumplen, por algo alguien las estableció, las estudió, precisamente para que podamos tener un razonamiento lógico. De hecho, se deriva de todo un estudio matemático. Entonces, es importante que no confundamos. Si está el negativo arriba, está multiplicando a todo. Si está el negativo a un lado, está multiplicando a todo lo que está ahí. Si está el negativo abajo, también influye en el valor del de arriba. ¿Ok? Sigue siendo negativo. Siguiente caso, tenemos menos a entre menos b. Va a ser igual con menos, que multiplica a menos a entre b. B sigue siendo diferente de 0, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual con menos a, que multiplica a menos la fracción a entre menos b. Y esto sigue siendo positivo, y lo vamos a analizar. Si yo tengo menos 5 entre menos 2, entre menos, positivo. Luego, menos 5 entre 2. Este que está acá afuera, que multiplica que este es un negativo del número, va a ser positivo. Igual con menos a positivo, 5 positivo, entre menos 2. Menos por menos, más. Y esto sigue siendo 5 entre 2 positivo. Esto es importante tenerlo en cuenta para que no nos confundamos. Es lo mismo de los signos. Menos entre menos, más. Menos que multiplica un negativo arriba y el de abajo es positivo, pero sigue siendo negativo, sigue siendo un número negativo. Menos que multiplica a la fracción 5 entre menos 2. Y todas estas veces se cumple que es positivo. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta porque luego nos enredamos con los signos, podemos llegar a tener errores, y esto nos sirve mucho, por ejemplo, para despejar. ¿Ok? Imaginémonos lo siguiente. Rápidamente, en el siguiente video vamos a analizar esto de aplicando estas propiedades ya en operaciones básicas, igual despejes, polinomios, binomios, etcétera, para poder analizar estas mismas propiedades desde otro punto de vista, desde otro enfoque. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este caso? 5 entre menos 2. Y va a ser igual con una fracción, con una incógnita, igual con x. Si yo sé que este negativo está influyendo a los dos de acá, tanto al de arriba como al de abajo, porque en todo caso la fracción es negativa. Y yo sé que esto es igual a tener menos 5 entre 2. Entonces, va a depender de lo que yo quiera o que esté el enfoque que le está dando el análisis. Se van a respetar los signos. ¿Qué quiero decir? ¿Quiero que la x sea negativa o quiero que sea positiva? En todo caso, el valor resultante va a ser negativo porque tiene ahí un negativo. Pero puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero despejar o pasar el 2 multiplicando por la x, yo puedo hacer lo siguiente. Pasar el menos 2, si yo tengo así.
menos 2 por x igual con 5. O puedo tener lo siguiente, x, 2x va a ser igual con menos 5. Sigue siendo el valor negativo, es una igualdad, pero ¿de qué va a depender dónde ponga el signo? Se respeta, obviamente yo no puedo cambiar el signo, se respeta el signo, va a ser negativo en todos los casos, a menos de que lo multiplique por algo que sea otro negativo para que sea positivo, pero sigo respetando el signo. Pero ¿de qué lado me conviene tener el signo? ¿Del lado del 5 o del lado de la x? Entonces yo puedo decir, me llevo este menos 2 y lo multiplico por x. Menos 2 por x es igual con 5. O me llevo el 2, que lo paso al otro lado, multiplicando, y dejo el signo del lado del entero, del 5. Y sigue siendo lo mismo. Sigue respetándose la igualdad porque sigo respetando las propiedades de los negativos. Más adelante vamos a ver un poco más de ejemplos al respecto y analizar cada caso. Y esto sería todo por este video. Gracias por su atención.